Bueno, chicos, entonces, buenas noches. Hoy vamos a ver, pues el último tema que nos queda pendiente para finalizar la parte de los temas del curso. Recordándoles que, mira, 2020, puse 2022. Recordándoles que la otra semana son las exposiciones, arrancamos a las 7 en punto, ¿verdad? Vos me cerrarías la puerta, si no mucha molestia. Arrancamos a las 7 en punto. Si gustan, pueden traer el equipo de ustedes, o sea, laptop o lo que hayan trabajado, o bien eventualmente si usan mi compu, no hay ningún problema. Eso sí, si hay librerías que instalar, me tienen que decir días antes, ¿ok? Para instalarlas, no el mismo día a las 3 de la tarde o a las 4, porque ya estoy de viaje, ¿ok? De viaje para acá. Recuerden que son 15 minutos por exposición, ¿verdad? Nada más. Ok. Bueno, como les decía, esta es nuestra última clase magistral. La otra clase son exposiciones y las clases del jueves, antes del examen, es preparación para la prueba, dudas y otras cosas por ahí. Ok. El día de hoy vamos a ver fundamentos de programación orientada a objetos, que vamos a ver parte de los conceptos que es y cómo hacer, pues, objetos básicos en Python, o sea, cómo se elabora una clase y instancias de la clase y demás. Damos inicio entonces. Programación orientada a objetos como tal es un paradigma. Recordemos al principio del semestre que vimos el concepto de paradigma como tal, el cual es como un modelo a seguir, por así decirlo, un modelo, un arquetipo, una plantilla, un ejemplo a seguir, ¿ok? Que va a definir la manera en que, pues, realizamos o, en este caso, codificamos la solución o pasamos a código nuestros algoritmos. Ok, veamos una parte un poco general, ¿ok? En la vida real podemos apreciar que casi todo se compone de objetos, ¿ok? Este paradigma como tal nos hace imaginarnos, nos hace como quien dice hacer una abstracción de la realidad, del entorno real, con, y bueno, y cómo interpretamos esa realidad, ese entorno real, y lo llevamos a código fuente, básicamente. Entonces, como dice por acá, en la vida real podemos apreciar que casi todo se compone de objetos. Por ejemplo, carros, lapiceros, casas y demás. Ok, si nos vamos con el ejemplo de un carro, todos sabemos que un Nissan rojo y un Audi, qué sé yo, verde, son carros, ¿verdad? En esencia, son carros. Comparten ciertas características, por ejemplo, tienen cuatro ruedas, tienen un volante, tienen un parabrisas y otras características, pues, que los comparten, por así decirlo, que nos hace pensar en que ambos, un Nissan verde, un Nissan rojo, un Audi verde, un Toyota blanco, whatever, todos son carros, ¿ok? Comparten ciertas características eh, iguales, pero también tienen características que los diferencian, ¿no? Año, marca, modelo, cilindrada, color, otras características como tal que los van a identificar, ¿ok? A pesar de esas diferencias, por ejemplo, bueno, también estilo, sedán, SUV, pickup, whatever. Todas esas diferencias que pues hacen que cada uno sea único, cada carro sea único, en teoría, no los dejan o no dejan de dar la percepción de que ambos son carros, ¿verdad? Y pertenecen, por así decirlo, a esa familia, a la familia de los carros. Ok, esas características comunes, ¿verdad? Por ejemplo, las cuatro ruedas, el volante y todo, nos hace pensar en un concepto nuevo para nosotros, ¿verdad? El concepto como tal es una clase o un tipo, por así decirlo, un tipo carro. Todos estos elementos de características que comparten estos
estos carros nos hacen pensar en un mismo tipo de un mismo tipo de objeto, por decirlo así, al cual vamos a llamar clase. ¿Ok? La clase como tal, ya vamos a ver un poquito más a detalle, pero la clase como tal va a ser como decir la plantilla. ¿Ok? La clase carro es una plantilla y cada uno de los carritos que están ahí son parte de esa plantilla o son instancias de esa plantilla, por decirlo así, son parte de esa plantilla que vemos ahí. Ok, bueno, si nos imaginamos esta plantilla con los elementos que, ¿cómo se llama? Comparten todos los carros, podemos ver que tiene 4 ruedas, un volante, 5 puertas, bueno, tal vez me estoy yendo muy específico en la parte de puertas, pero bueno, 4 ruedas, un volante, un parabrisas, 2 focos delanteros, y etcétera, ¿verdad? También, eventualmente, estos carros o estas instancias, estos carros, pueden hacer cosas o pueden realizar acciones. Por ejemplo, acelerar, frenar, girar, etc. Okay. Bueno, para ir sentando un poquito mejor la base de lo que estamos viendo. Como les comenté, la programación orientada a objetos como tal es un paradigma, o sea, es un arquetipo, es un modelo, es una plantilla a seguir como tal, ¿ok? Que viene a innovar o a cambiar la manera de obtener los resultados. Los objetos, los objetos son instancias de las clases, o sea, son, por ejemplo, de la clase carro, el Nissan verde, el Nissan rojo, el Audi verde, el Toyota blanco, son objetos o instancias de esa plantilla llamada carro o de esa clase llamada carro. ¿Ok? Entonces, como dice por acá, los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad en especial. Los objetos, entonces, son entidades que tienen un determinado estado, un comportamiento y una identidad. ¿Ok? Entonces veamos así. Hay dos conceptos claves en este paradigma, en el de programación orientada a objetos. Es el concepto de clase. ¿Ok? El concepto de clase que viene siendo como la plantilla de la cual voy a crear objetos o voy a hacer instancias de esa clase, que son, por así decirlo, lo mismo, objetos o instancias de la clase. ¿Ok? La clase, la plantilla, los objetos o las instancias son ya entes que tienen una identidad, tienen un estado y tienen un comportamiento, por decirlo así. ¿Ok? Son, por así decirlo, los objetos o las instancias de la clase. ¿Qué son estas características que dice acá que tienen los objetos? Identidad es el nombre del objeto, el nombre de la instancia, tal cual el concepto del nombre de una variable. Por ejemplo, ustedes pueden tener 5 variables de tipo entero, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, sí, están las 5, ¿verdad? Entonces, el identificador de cada una, o el identificador es pues, el nombre que yo le doy a cada una de esas variables, ¿verdad? Eso lo comparten los objetos y lo comparten las variables, ¿verdad? Ese ID. Ahora bien, hay otras cosas que tienen los objetos, que es un determinado estado y un comportamiento. El estado es o son las características que tiene cada uno de los objetos, que si bien son parte de la clase. Por ejemplo, un carro, seguimos con el ejemplo del carro. El carro tiene una marca, el carro tiene un color, tiene un año, tiene un modelo y tiene otras cosas, cilindrada, etc. ¿Verdad? Todos son carros. Pero por ejemplo, un carro X, Toyota blanco, año 2020, modelo Corolla. Otro, Nissan rojo, año 2020, modelo Sentra. ¿Okay? Todos estos, cada uno igual son carros, pero cada uno tiene un estado en particular, que son las características que lo van a diferenciar uno del otro. ¿Ok?
esas características se almacenan en, ya también vamos a ver, en variables, que en este caso, en el paradigma de programación orientada a objetos, no son variables, se llaman atributos. Bueno, ya lo vamos a ver, pero bueno, el comportamiento como tal son las acciones que puede realizar un objeto, también parte de la clase, las acciones que puede realizar un objeto. Veamos un carro puede andar, o sea, puede desplazarse hacia adelante, desplazarse hacia atrás, virar, frenar y otras por ahí que nos imaginemos. ¿Qué nos tenemos? Que un objeto va a ser derivado o va a ser una instancia de una clase, de una plantilla. ¿Sí? Va a ser, por así decirlo, la instancia tangible, digamos, entre comillas, de la plantilla que de la cual estoy creando. ¿Okay? El estado son los datos que tienen en ese momento, los valores que tiene en ese momento, los atributos o las variables que tiene ese objeto. El comportamiento van a ser las funciones que puede hacer ese objeto, ¿verdad? Y la identidad es, pues, identificador que me va a diferenciar ese objeto como su nombre de otros, ¿verdad? Carro 1, carro 2, etc. Ahora bien, viendo los dos conceptos primordiales, ¿verdad? Que les decía. Es de estos dos conceptos, pues deriva todo, por decirlo así. La clase y el objeto o la instancia de la clase. Entonces, la clase, como les he venido diciendo, es una plantilla para la creación de objetos según un modelo predefinido. Imaginémonos otro tipo de clase, digamos, casa, una clase casa. ¿Ok? La clase casa tiene ciertas características, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Cantidad de habitaciones, cantidad de puertas, cochera, tipo de techo, no sé, cantidad de ventanas, color, whatever, ¿verdad? Todas las características que uno ya se puede ir imaginando. Todas esas características de una casa, o las que pueden tener una casa, se configuran o las vamos a eventualmente configurar en una clase, ¿verdad? Por ejemplo, número de puerta, número de ventana, color, cantidad de cochera o cochera para cuántos carros, etc. Y todos esos elementos eventualmente van a formar parte de la clase, ¿verdad? Que la clase es una plantilla como tal. Y bueno, ya ahí podemos definir, a partir de esa plantilla, definimos objetos ya, o definimos entes o entidades que derivaron de esa clase, o se hicieron a partir de esa clase, o sea, que instanciaron esa clase. Como dice por acá, las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, tal cual los sustantivos en el lenguaje. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, a las cuales les llamamos estado, y métodos o funciones apropiadas, a las cuales vamos a llamar el comportamiento o el comportamiento en general. ¿Ok? Entonces, para ir aterrizando ya en qué es lo que contiene una clase. Una clase contiene variables, las cuales vamos a llamar, en este ámbito vamos a llamar atributos, y va a tener métodos, que en este contexto de programación orientada a objetos les vamos a llamar, bueno, son funciones, pero les vamos a llamar métodos. ¿Okay? Tiene una serie de variables y una serie de funciones. Todos los objetos que se crean a partir de esa clase van a tener esas mismas funciones y esas mismas variables. O sea, dicho de mejor manera, van a tener esos mismos métodos y esos mismos atributos. ¿Ok? Cada objeto creado a partir de una clase se denomina instancia de la clase, o también llamado objeto. Ya decía yo que tenía tanto calor. ¿Ok? Ahora bien, la instancia u objeto. El objeto como tal es una entidad dentro de un programa de computación que consta de un estado, o sea, de valores dentro de sus atributos o sus variables,
y de un comportamiento, o sea, funciones que están programadas y que tiene cada uno de los objetos, que a su vez constan, respectivamente de datos almacenados y tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Un objeto puede ser creado instanciando una clase. Ok, bueno. Para no cansarlos ahí con el cuento, dirían por ahí, cuando uno utiliza esas frases que se cansaron con el cuento. Entonces, para no cansarlos con el cuento, los dos conceptos primordiales aquí son el concepto de clase, donde ustedes van a pensar o a modelar. Imaginemos, qué sé yo, una clase también, para hacer un ejemplo, una clase aula, ¿verdad? O salón de clase. Bueno, por ejemplo, esta clase, una clase en general puede tener, qué sé yo, número de puertas, cantidad de pupitres, cantidad de pizarras, cantidad de luces, cantidad de ventanas, etc. Por ejemplo, esta clase, esta aula como tal, la 508, ese es su ID, el 508, por ejemplo. Número de puertas tiene 2, ¿ok? Número de pupitres, 60 o 65. Número de ventanas, qué sé yo, 8 ventanas. Número de pizarras, 2 pizarras. ¿Ok? Ya es una entidad creada a partir del concepto o de la clase llamada aula o llamada salón de clase o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la clase como tal, en la clase vamos a programar las características pues que todas las clases tienen que tener, ¿no? Si tiene puertas, si tiene ventanas, pupitres, etc. Y cada una de las instancias, ¿verdad? De los elementos que se derivan a partir de ese ejemplo, de esa plantilla llamada la clase, van a ser los objetos de tal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este piso como tal está lleno de instancias de una clase llamada aula. Está la 501, la 502, la 503, hasta la 508, digamos, no sé cuántas habrán. Pero cada una con características propias. Primero, el identificador, en este caso sería su número. La cantidad o los atributos que quiera definir, ¿verdad? Por ejemplo, número de puertas, en este caso 2, cuántos pupitres, en este caso 60 o 65, y así. ¿Ok? Entonces tenemos la clase y las instancias de la clase u objetos que se crean a partir de esa clase. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la clase? Que van a tener los objetos que derivan de esa clase. Pues van a tener atributos o variables, más bien variables o atributos, y van a tener funciones o métodos o funciones. Son los conceptos que se manejan acá. No se maneja el concepto de variable de una clase, sino el concepto de atributo de una clase. Y no se maneja el concepto de función de una clase, sino el concepto de método de una clase. ¿Ok? Entonces, los atributos son características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado y otras cualidades. Los atributos se guardan en variables denominadas de instancia y cada objeto particular puede tener valores distintos para esas variables. El ejemplo del carro. La clase carro podemos definir, qué sé yo, un atributo que sea marca, un atributo que sea color, un atributo que sea año y un atributo que sea modelo, ¿verdad? Listo, digamos que esos 4. Todos los carros que se crean a partir de esa clase, o sea, todos los objetos que se crean a partir de esa clase, van a tener una marca definida, bueno, una marca en particular o una marca que yo le voy a definir a ese objeto en particular, un color, un año y un modelo. ¿Ok? Esos son llamados variables de instancia. ¿Ok? O sea, que cada una de las variables va a tener un valor distinto. O sea, todas las que se creen van a tener esas variables, pero cada una de las instancias
va a tener un valor diferente. ¿Ok? Por otro lado, los métodos, básicamente el comportamiento de los objetos de una clase se implementa mediante funciones miembro, hoy también llamadas métodos. Los métodos son un conjunto de instrucciones que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones en los lenguajes o en el paradigma de programación estructurada que hemos usado hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, las clases son las plantillas, por así decirlo. Y dentro de las clases vamos a definir los métodos y los atributos, o sea, las funciones y las variables que van a estar presentes cada vez que yo instancie o pida crear un objeto a partir de esa clase. ¿Ok? Básicamente, vamos a ver algo como esto. La clase va a tener atributos y va a tener métodos y funciones. Y cada objeto que yo vaya a crear a partir de la clase va a tener atributos y métodos. Pero los valores de estos atributos pues van a ser diferentes para cada uno de los objetos creados a partir de la clase. ¿Okay? Si recuerdan, cuando pues iniciamos un poco esta aventura de la programación, hablábamos de los tipos de datos primitivos y los tipos de datos compuestos. Bueno, los tipos de datos compuestos o referencias a objetos son precisamente estas referencias o instancias de clase u objetos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un objeto, imaginémonos otro ejemplo. Imaginémonos una clase llamada estudiante. ¿Ok? El estudiante tiene varios datos, o varios elementos. Tiene un nombre, una edad, una cédula, un carnet, qué sé yo, tiene un género, tiene un promedio ponderado y más datos que se quiera pensar. Todos esos que les acabo de decir son los atributos de la clase estudiante. Ahora, por ejemplo, yo agarro e instancio a Perico Los Palotes. Perico Los Palotes es el nombre, Bellas Artes es la carrera, 20 es la edad, 80 es el promedio ponderado, qué sé yo, M es el género masculino y etcétera. Pero ese es Perico Los Palotes. Yo puedo hacer otra instancia de un estudiante que se llame, no sé, Jorgito. Jorgito tiene su identificación, tiene su carnet, su cédula, su carnet, su nombre, su carrera, etc. Y así puedo instanciar cuantos estudiantes quiera a partir de una clase o de una plantilla llamada estudiante. Todos esos que les cité son los atributos que tiene la clase como tal, que cada uno de los objetos que se derivan de la clase o se crean a partir de la clase los van a tener, pero van a tener sus propios valores. ¿Ok? Los métodos es como una instrucción para crear cierto tipo de objeto. Los métodos son parte de la clase y también van a ser parte de los objetos de la clase. Los métodos son funciones para manipular datos, o sea, son literalmente funciones creadas dentro de la clase y que también pueden usar dentro de los objetos, los van a heredar, pero son funciones como tal dentro de la clase. Son funciones, se crean con un def y todo, ya vamos a ver. ¿Les queda más o menos claro el concepto en general? Ok, como todo siempre es más fácil verlo con ejemplos. Ok, vamos a irnos por acá. Ok. Ok, bueno. ¿Cómo definimos una clase en Python? Bueno, primero, antes de sentarse a definir clases hay que ver
¿De qué vamos a hacer clases, verdad? O sea, básicamente es modelar algo como un objeto, como una clase, perdón. O sea, ya sean sustantivos, cosas, qué sé yo, alumno, casa, carro, expediente, no sé, lo que sea, realmente sobre cualquier, digamos, objeto, puedo imaginármelo para hacer una clase, o sea, para hacer esa plantilla de referencia. Aquí en este caso o estamos haciendo una clase para el ejemplo llamada carro. ¿Ok? Para crear una clase es muy sencillo. Utilizamos la palabra reservada class y el nombre que le queremos dar a la clase. Vamos a ponerlo aquí un poquito más para abajo. Bueno, ahí no se puede, pero... ¿Ok? El nombre de la clase, bueno, la palabra reservada class y el nombre de la clase, paréntesis, dos puntos y metemos lo que tiene la clase. Las clases que tienen dos elementos, atributos y métodos, variables y funciones, si los quisiéramos hacer como en analogía. Aquí voy a definir algunos atributos. ¿Cómo los definimos? Bueno, recordemos que estamos dentro de una clase y como estos dos puntos están presentes acá, lo que escriba dentro del bloque como tal es parte de la clase, ¿ok? Entonces tengo por acá marca, la marca, qué sé yo, Toyota, Nissan, whatever, la voy a inicializar aquí en nada, simplemente porque estoy creando una plantilla, la estoy inicializando con un valor genérico. El año es un valor numérico, lo inicializo en 0 en este caso. El modelo, qué sé yo, Qashqai, Sentra, Corolla, BT50, lo que sea, cualquier modelo ahí. Color, y estamos dándole un valor ahí sin definir. ¿Por qué le pusimos ese valor? Bueno, se lo pusimos ahí por ¿cómo se llama? Una manera de ejemplo, nada más, como un valor genérico, por decirlo así, para un color. Ok. Ahora sí, ya definí los métodos de mi clase, o los métodos perdón, los atributos o las variables que tiene mi clase. Ahora le toca el turno a los métodos, o sea, las funciones que van a interactuar con esos datos, o con esas variables, o con otras cosas, ¿verdad? Hay una función muy importante dentro de una clase, llamada el constructor. El constructor de una clase es lo primerito que se ejecuta. O sea, y se ejecuta de una manera automática. No se ejecuta, un segundito. Es lo primero que se ejecuta dentro o a la hora de inicializar o de construir o a la hora de hacer un objeto a partir de una clase. Este sería nuestro constructor. Y es una manera muy fácil de hacerlo. Todos los métodos van a empezar con la palabra def. Ven que están dentro de la clase, ven que todo esto es parte de la clase. Van a empezar con la palabra def, tal cual definimos dentro de la construcción de una función normal común y corriente, ¿verdad? El constructor es lo primero que se ejecuta. Entonces, vamos a utilizar este nombre. Doble raya abajo, init. Y doble raya abajo. ¿Ok? Esto es, como así decirlo, es una receta de cocina para crear el constructor de la clase. Que esto no se va a mandar a llamar solo. No, más bien, esto no se manda a llamar, se manda a llamar solo, básicamente. ¿Ok? Todas las funciones que vayan a interactuar con los atributos de la clase van a recibir un parámetro genérico que se llama self, que no lo tenemos que enviar, sino que hay que ponerlo como parte de los requisitos. ¿Ok? Y el constructor, como es lo primero que se ejecuta,
En este ejemplo particular, yo le puse que recibiera la marca, el año y el modelo del carro que estoy creando en ese momento. ¿Para qué? Para que a la marca, cuando yo hago una referencia a self. El atributo se está haciendo referencia a él mismo, el mismo atributo de la clase, ¿verdad? O sea, el mismo atributo en ese momento. Recordemos que la clase como tal no tiene nada, es cuando yo la instancio en un objeto. Entonces, eso se crea una copia y se le asigna al objeto, ¿verdad? Entonces aquí le estoy diciendo self.marca, asignele lo que tiene el parámetro marca, al año asigne lo que tiene el parámetro año y al modelo asigne lo que tiene el parámetro modelo. Nada más. Esto básicamente es self. Y cualquiera de los atributos que yo haya definido. ¿Ok? Eso es un constructor. ¿Puede ir presente o no? De hecho, aquí lo pongo porque es una muy buena práctica crear un constructor para una clase. Para que inicialice ¿cómo se llama esto? Inicialice atributos y demás. ¿Ok? Pero también puede no estar presente. Eso o sea, no es que tiene que estar sí o sí. Es una buena práctica que esté, pero no es que tiene que estar. ¿Ok? Entonces, igual funciona si no lo pongo. Igual funciona sin el constructor. Correcto. Ya vamos a ver por qué en este caso le pusimos el constructor. Aquí, otra buena práctica, más no necesaria, como siempre, es no permitir la interacción directamente con los atributos de una clase o con las variables de la clase, ¿ok? Sino que utilizar funciones o métodos para interactuar con los atributos de la clase. ¿Ok? Eso es una buena práctica, más no necesario. También lo podemos hacer directo, ahora vamos a ver. En este ejemplo particular, estoy, por ejemplo, para interactuar con el atributo marca, estamos haciendo dos funciones. Por lo general se utilizan dos funciones llamadas get y set. Get para obtener el valor que tiene esa variable en ese momento o ese atributo en ese momento y set para setearlo, o sea, para caerle encima el valor o asignarle un dato. En este caso, ven que todos los elementos, todos los métodos o las funciones de la clase que vayan a trabajar con los atributos tienen que recibir este parámetro genérico llamado self, que no se envía, no es necesario, pero él sabe que va a trabajar. O sea, es como una guía interna para que sepa que él puede utilizar los atributos de esa clase. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos un get que lo que hace es traer el valor y retornarlo. ¿Ven? Y un set que lo que hace es recibir un valor y asignarlo a la variable o asignarlo al atributo. En este caso, uno para marca, un get y un set para año, para modelo y para el color. Esto es para no interactuar directamente con la variable. No son necesarios, ya vamos a ver, pero es una buena práctica hacerlo. Y ahí termina nuestra clase, ¿verdad? Tiene 4 atributos y una serie de funciones o métodos para interactuar con ella. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos acá? O sea, voy a quitar esto un poquito aquí para... Ok, y ponémoslo aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Esto se va para allá. Ok. Para crear una instancia de una clase es muy sencillo. Simplemente le vamos a asignar un nombre, tal cual una variable. Por ejemplo, qué sé yo, para hacer un entero, decimos entero igual 5. Entonces ya sabemos que esa variable tiene un 5 y es un entero.
O mi entero es igual a 23.3. O sea, esa variable, bueno, mi entero no, mi flotante es igual a 23.3. Mi flotante es el ID de la variable y 23.3 es el valor y es de tipo flotante. Aquí en este caso, podríamos decir que estamos creando una variable llamada carro 1. ¿De qué tipo de dato? De tipo de dato carro. O mejor dicho, es un objeto o una instancia de carro. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué así? Bueno, ese es el nombre que yo le di a la clase. ¿Y por qué tenía esos valores ahí puestos? Porque el constructor me los está pidiendo una marca, un año y un modelo. Vean acá. Él me pide una marca, un año y un modelo. ¿Por qué? Porque yo implementé un constructor que así lo quiere. ¿Verdad? Si yo no hubiese implementado el constructor y voy a crear, simplemente no me lo pide porque no hay nada que me esté pidiendo. Pero como el constructor está presente y está pidiendo variables, está pidiendo parámetros del constructor, entonces pues me los pide desde el puro inicio. Como les dije, el constructor no se manda a ejecutar, sino que es lo primero que se ejecuta cuando creamos o cuando instanciamos esa clase en un objeto. No es que el constructor también tiene que siempre recibir parámetros, ¿verdad? Perfectamente este constructor podría, no sé, no hacer nada. Más, podríamos decir que haga algo como que diga, para que vean que se ejecuta nada más. Vamos a hacer este. Ok, vean por acá. ¿Ven? Con solo crear la clase, bueno, perdón, la instancia de la clase, referenciándola, se ejecuta lo que está en el constructor. Y no es que solo siempre tiene que recibir parámetros, puede recibirlos perfectamente. Aquí le podemos poner algo que diga como a ver, como ahora el constructor ocupa datos, ahora hay que pues colocarlos aquí, ¿verdad? El primero sería la marca, pongámosle, qué sé yo, Toyota. El segundo sería el año, o sea, pongámosle 2018. Ok. Y el modelo, pongámosle aquí RAV4. ¿Ven? Ya la instancia fue creada, o sea, ya tengo un objeto llamado carro que tiene 4 atributos, de los cuales la marca tiene el valor Toyota, el año tiene 2018 y el modelo tiene RAV4. ¿Será cierto? Veamos a ver si es cierto. ¿Cómo puedo verificarlo? Bueno, voy a utilizar los métodos get, que lo que hacen es hacer un return de la marca, el año y el modelo en este caso. Instancia creada,
los mismos valores, ¿ven? La marca, Toyota, el año 2018 y el modelo RAV4, ¿ven? También puedo seguir interactuando con esta instancia. Puedo perfectamente decir, bueno, el carro no tiene color. Bueno, vamos a setearle un color que sea el color blanco. Vamos a sobreescribir el modelo. Pues sí, sobreescribámoslo con la función set. Set blanco, bueno, set color blanco y set modelo. Aquí vamos a imprimir el color y aquí vamos a imprimir cómo quedaron sus atributos. Aquí creo la instancia porque pues, siempre estoy llenando el mensaje. Aquí está imprimiendo los valores que le di al inicio, ¿verdad? Aquí estoy seteando el color, aquí estoy seteando un nuevo modelo, aquí me traje el color, ven, quedó con color blanco, y aquí los datos que ya había traído anteriormente, pero para que veamos la modificación que le hice al modelo. Ya no es solo RAV4, sino es un RAV4 híbrido como tal. Ven, entonces, en una misma instancia puedo tener varios datos. O sea, ya no estoy, digamos, limitado a una sola variable de un solo tipo, o una variable de un solo tipo. Ahora puedo tener una instancia de una clase que tiene varios atributos y andarlos jalando por arriba y por abajo. Por ejemplo, en carro 1 hay funciones y hay atributos y ya están seteados ahí con valores. Toyota, whatever. Y puedo crear más instancias, podría crear perfectamente más instancias de la misma clase carro. Para eso es. Podría perfectamente crear otro carro llamado carro 2. Por ejemplo, un Nissan 2018, Qashqai, le seteamos el color e imprimimos los valores. O sea, ambos son instancias del... Ay, que me olvidó esto. Ambos son instancias de la clase carro, con características, o bien dicho, un estado diferente cada uno. El ID del objeto 1 es carro 1. El ID del otro objeto es carro 2. El estado del carro 1 son todos los valores que tienen en sus atributos, mientras que el estado del carro 2 son los valores de sus atributos. Y el comportamiento, pues es todas las variables, todas las funciones que se pueden hacer que yo programé ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Va entendiendo? Sí. Perfecto. Genial. Ok. Como les había comentado, pues todos estos métodos get, set y bueno, ya vimos que el constructor no es tan necesario, ¿verdad? No es que si no lo hacemos no va a funcionar. Veamos este pequeño ejemplo que había hecho por acá. Esta clase que tenemos aquí es una clase muy simple llamada estudiante, ¿verdad? La clase estudiante le vamos a definir algunos atributos, por ejemplo, nombre, edad, y pongámosle acá carnet, pongámoslo así. Ok, y cédula, pongámosle aquí, cédula, igual, hay cualquier cosa, ¿verdad? Una clase estudiante no tiene, como vemos, no tiene un solo método, ni tampoco tiene constructor, pero puede funcionar igual. Ok, veamos este ejemplo. Este ejemplo acá, quitarle aquí. Ok, como no tiene métodos get y set para interactuar con las variables, pues interactúo de manera directa con el punto. ¿Cómo interactúo yo con los elementos que tiene un objeto? Con el punto. Por ejemplo, ven, estudiante punto, y ven, aquí sale carnet, carrera, cédula, edad, género, whatever, todo lo que yo definí en la clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, estamos declarando un nuevo estudiante. Al nombre
Le estoy asignando a Agapito Cascoria, tiene edad de 23 años. Estudiante 1. El carnet, vamos a asignarle, qué sé yo, C 13 34 67. Y me faltó la identificación. Estudiante 1. Identificación, creo que, o cédula, lo había puesto. Cédula. Le ponemos acá. Sería 178400, que es, digamos que es esta la cédula. ¿Ok? Ven, estoy creando una clase, perdón, aquí creé la clase, estoy creando una instancia de la clase estudiante para poder llevar o para poder manipular varios datos bajo un solo identificador, que es estudiante 1, referenciando los atributos que tiene estudiante 1, que son nombre, edad, carnet, cédula, género, carrera y promedio. Aquí puedo crear... Ajá. Sí, las librerías básicamente son clases. Correcto. Algunas, otras no. Ok, vamos a ver acá. Ponemos aquí este otro con este carnet. Esta es Hermenegilda Lagos, cédula, ¿qué nombre? Me imaginé. Aquí está. Ok. Tenemos un estudiante. O sea, estoy creando varias instancias a partir de esta clase. Puedo crear las que yo quiera, de hecho, las que se quieran. Ok. Claro, esto no está haciendo mucho porque no hace nada, pero puedo tener más datos, ¿verdad? O tipos de datos compuestos, ¿verdad? De otros tipos de datos más sencillos. ¿Se acuerdan? Bueno, ya les comenté, ¿verdad? Al principio de clase hablábamos de tipos de datos compuestos y tipos de datos primitivos. Aquí estamos creando un tipo de dato compuesto que en este caso, en este ejemplo particular, le llamamos estudiante, el tipo de dato estudiante. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, para llevar un control de, digamos, un listado de los estudiantes de la clase, de esta clase. Son 32 estudiantes. Entonces, hacemos una instancia de cada tipo de dato para cada estudiante. Entonces ahí va a ir el estudiante tal, fulano, perencejo y todos, y los podría perfectamente hasta meter en una lista. Si hemos hecho listas de listas, también podemos hacer listas de objetos. Perfectamente es válido. Ok. Esta clase también perfectamente podría tener uno o varios métodos o funciones. Hagamos una aquí, digamos, interesante, digamos, como para que vean que no solo son atributos o variables, sino que eventualmente también hasta funciones pueden tener. Vamos a crear una función, claro, estoy dentro de la clase, ¿verdad? Si yo hago este def aquí afuera sería una función ajena a la clase, pero como está a nivel de esta tabulación, es parte de la clase. Pongámosle acá, qué sé yo, vamos a un método que se llame saludar. Algo bastante como para que muestre todos los datos que tiene. Vamos a poner por acá algo que diga como: hola, mi nombre es... Y esta función, como va a hacer referencia a sus propios atributos, entonces tengo que ponerle aquí self. Sería self.nombre. Y aquí le ponemos tengo los puntos, pongámosle acá.
edad. Ok. Vamos a ver, cédula. Ok. Así, sin más ni más. Aquí, cuando ya termino de hacer la clase, pues me devuelve la tabulación principal, por decirlo así. Y aquí pongamos a saludar a los dos estudiantes. Pongámosle estudiante 1 punto saludar y al estudiante 2 para que vean que el mismo método se copió, por decirlo así, en cada una de las instancias que acabo de crear. Ya me están tronando las tripas. Sus hambruna. ¿Qué dice? Hola, mi nombre es Agapito Cascoria, tengo 23 años, mi cédula es Tacataca y mi carnet es este. Estudio artes dramáticas y mi promedio es 9.5. O sea, todos los datos que tiene estudiante 1. Ahora estudiante 2. Hola, mi nombre es Hermenegilda Lagos, tengo 18 años, mi cédula es, mira, vamos a ver. Es que está definido como estudiante 1 abajo. Aquí, ¿verdad? Sí. Gracias. Va de nuevo. Aquí está, ahora sí. Hermenegilda Lagos, tengo 18 años, mi cédula es esta que está por acá, mi carnet es este que está por acá, estudio nutrición y mi promedio es 9.2. ¿Okay? Y así podría tener n cantidad de instancias creadas a partir del objeto estudiante que acabo de hacer. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? También, como les había comentado, me voy a este que ya había creado por acá porque podemos a partir de una clase crear listas de objetos. Voy a crear a partir de la clase carro una lista pequeña de 3 elementos con 3 carros. Vamos a ver. Vean este. ¿Ok? Creo una lista. Recuerden que las listas pueden tener cualquier cosa. Otras listas, objetos, valores primitivos, entre otros. Vamos a crear aquí 3 elementos. Un ciclo que va del 0 al 3. Y a esta lista le estoy haciendo un append. Y aquí estoy creando una instancia de un carro. O sea, estoy creando 3 carros Honda 2022 CRVs. ¿Ok? Básicos. ¿Okay? Aquí los estamos recorriendo, ¿verdad? Y estamos extrayendo para cada posición su respectivo atributo, ¿verdad? Con la función get. Como aquí sí programé la función get, pues la uso. ¿Ok? Y aquí, de fuera del ciclo, esto es para que lo veamos que funciona bien. Fuera del ciclo,
estoy diciendo, bueno, al carro que quedó guardado en la posición 0 del arreglo, voy a asignarle un color, a setear el color negro. Al carro que quedó guardado en la posición 1 le asigno el color blanco, y al carro que quedó seteado en la posición 2 le asigno el color gris. Para que después vuelvo a imprimir la lista ya con los colores cambiados. Vámonos aquí. La primera lista fueron creados los carros sin color, ¿verdad? Luego les asigné el color, les asignamos el color, y después ya los imprimimos con colores. Ahora sí ya quedaron bien distintos uno del otro. El modelo, el año y el modelo, la marca, el año y el color. Para que veamos que también podemos hacer listas que tengan objetos. O sea, listas de objetos en lugar de listas solo de otras listas o listas de tipos de datos primitivos. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? No sé. Nos hace hacer cosas pues un poquillo más interesantes. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? Todo bien. Ajá. No, una pregunta, ¿no? Ok, perfecto. Ok, bueno. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podríamos implementar, crear una clase y crear una lista de elementos de la clase. Veamos este ejemplillo que tenemos por acá. Este fue el examen parcial número 2 que hicieron sus antecesores del semestre pasado. ¿Ok? Este ejercicio plantea manejo de listas, manejo de archivos, CSVs, y sugiere la implementación de una clase y objetos para manejar los registros de estos elementos que vamos a ver por acá. Dice por aquí, vamos a ver un poquito de contexto. La Red Sismológica Nacional permite el monitoreo sísmico y vulcanológico en Costa Rica y la investigación científica en ese ámbito. La red sismológica está constituida por alrededor de 210 estaciones, como se muestra en el mapa. Bueno, es un mapa aquí que no vemos aquí, pero yo se los había mostrado. Las mediciones de las estaciones se envían en tiempo real al Laboratorio de Sismología de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. El Laboratorio de Sismología recibe y procesa las mediciones para identificar sismos o terremotos reportados por la red sismológica. La información de los sismos se guarda en archivos de texto en formato de valores separados por comas con extensiones, o con extensión mejor dicho, CSV. ¿Ok? El siguiente es un ejemplo. Bueno, este es un CSV que se carga, perdón, es un CSV en el cual se guardan todas las mediciones. Tiene en su primera fila los títulos y después los datos. Este CSV ya cargado en, digamos, tabulado en Excel, es algo como esto. El ID, bueno, el año de que se dio la medición, cada uno de estos es una medición. Por ejemplo, el ID, el año, el mes, el día, la hora, la magnitud, la profundidad y la localización. Son 7, 6, creo que son 1, 2, 3, 4, 8 elementos, ¿verdad? Ok. Como es habitual, la primera línea del archivo contiene los encabezados de cada columna, lo que facilita su manejo en hojas de cálculo, como ya acabamos de ver. Las restantes líneas del archivo corresponden cada una a un sismo y se compone de los siguientes datos. ¿Ok? Aquí se explica un poquito cada columna. La columna ID es el ID que se le da al sismo, que es único. El año en formato completo, el mes en formato completo, el día en formato completo, la hora en formato horas, 2 puntos minutos, la magnitud en escala Richter, la profundidad en kilómetros y la localización, que es una
ubicación aproximada del origen del sismo. ¿Ok? Los 8 valores del sismo se separan uno de otro por comas, ¿verdad? Como vemos por acá. De hecho, este archivo es este. Están separados todos por comas. ¿Okay? En el mismo orden de las columnas que vemos ahí. El personal de la red sismológica desea que se les desarrolle un programa en Python que facilite responder preguntas frecuentes que les son realizadas. ¿Okay? Y que se pueda evacuar con los datos del archivo de sismos, este archivo que están cargando, ¿verdad? El programa debe tener un buen diseño que permita a futuro agregar más tipos de consultas. Inicialmente se desea que pueda responder 2. ¿Cuál fue el sismo más intenso ocurrido en una fecha particular? Que es un dato que se le da con parámetro, pero no lo vamos a ver. ¿Y cuál es el promedio de la intensidad de todos los sismos ocurridos en Costa Rica? Bueno, los presentes en el archivo. Para efectos de esta evaluación, la intensidad de un sismo es directamente proporcional a su magnitud e inversamente proporcional a su profundidad. Y es dada por la siguiente relación. Intensidad es igual a magnitud entre profundidad. ¿Ok? Estos son los datos que dan de contexto. Desarrolla un programa interactivo que permita al personal obtener las respuestas a las consultas frecuentes. ¿Ok? Básicamente se sugiere un menú con 3 opciones. Opción 1 para saber cuál fue el sismo más fuerte en un día. Opción 2, cuál fue el promedio de todas las mediciones de la intensidad. Y opción 3 o 0, salir. Entonces, en este ejemplo, cuando se ingresa el valor, por ejemplo, el 1, ¿ok? Se pide año, mes y día. Y ahí de esa pequeña muestra se saca cuál es el registro que tiene la mayor intensidad promedio. ¿Ok? Esa es opción 1. Opción 2, la intensidad promedio como tal. Entonces, cuando se marca la opción 2, se tira o se saca el promedio de todas las intensidades. Recordando que intensidad es profundidad, magnitud entre profundidad, creo que era. ¿Ok? Y la opción 0 es salir. Bueno, para hacer todo eso, dirán, bueno, ¿qué queda aquí? Agarro y tengo que sí o sí cargar el CSV en memoria, ¿verdad? Eso no hay de otra. ¿Cómo cargamos el CSV en memoria? Bueno, ya lo vimos la semana pasada. Yo les enseñé a cargarlo primero que nada, en una matriz. Pero vean qué interesante. Para hacer, por ejemplo, intensidad o magnitud entre profundidad, tendría que, bueno, esta es la columna 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Tendría que irme, por ejemplo, qué sé yo, matriz posición, esta sería matriz posición 0, columna F, entre matriz en la posición 0, columna G, columna F, no, columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, entre matriz en la posición 0, columna 6. O sea, jugar con los índices y todo. No está mal. O sea, se tiene mucho orden. ¿Por qué? Porque ahí mismo está diciendo que siempre vienen en el mismo orden ¿cómo se llama? Las columnas. Pero, aquí viene el pero, es también, o podríamos perfectamente cargar este archivo en solo una lista y solo jugar con un índice. ¿Pero una lista de qué? Una lista de objetos, y cada objeto tiene un ID, un año, un mes, un día, una hora, una magnitud, una profundidad y una localización. Entonces manejo solo una lista, o sea, es como que estoy cargando esto en un solo listado y cada uno de los registros, cada una de las posiciones es un objeto. ¿Ok? Bueno, como guía, vamos a ver cómo se cargaría. De manera sencilla, fácil. Bueno, lo primero es
tomar el archivo, ¿verdad? Voy a tomar este archivo de sismos, que es el que vamos a cargar, y me lo voy a llevar acá a una carpeta. De hecho, aquí está, aquí mismo, ¿ok? Ya habíamos hecho el ejemplo, entonces lo vamos a analizar para que sea más fácil, ¿verdad? Bueno, como vamos a utilizar CSVs, utilizamos la librería CSV, la importamos. Aquí vamos a crear nuestra clase llamada medición, ¿ok? Aquí ya me da chance de cambiarle y ponerle los nombres de los atributos mejor aquí más bonitos. Pongámosle aquí, pongámosle ID, pongámosle aquí año, hágalos con mayúscula, no hay problema. Aquí le ponemos el mes, aquí le ponemos el día, aquí la hora, aquí la magnitud, ahí, aquí la profundidad, profundidad, y aquí la locación. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Bueno, el objetivo es cargar en un arreglo todo el CSV, pero a nivel de objetos. Entonces cada objeto va a tener un atributo por cada columna. ¿Ok? Ok. Dice, cargar arreglo en objetos. Bueno, vamos a hacer una función. Ven que esta función es parte del código, pero no es parte de la clase. Va a usar la clase, pero no es parte de la clase, ¿verdad? Entonces por aquí creamos un arreglo vacío, try y except, ¿verdad? Para estar bien protegidos. ¿Ok? Y aquí dice, empezamos con la fila igual a 0. Eso es simplemente para discriminar el primer elemento del CSV, que es la primera fila son los títulos. Entonces empezamos a partir de la primera fila, de la segunda, perdón. Aquí el with open y todo el asunto, el CSV, y aquí el recorrido, ¿verdad? Recordemos que lo que estamos haciendo acá es posicionándonos aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, ¿verdad? Dentro del CSV Reader. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, si la fila no es la primera, ¿verdad? Entonces puede seguir. Si es la primera fila, no. ¿Ok? Y acá creamos, bueno, a la clase le pusimos medición. Le pusimos medición por acá. Y acá decimos, bueno, objeto medición es igual a una nueva medición. Y vamos a decir, bueno, medición.id, le asignamos lo que está en el row que estamos procesando en este momento, posición 0. ¿Por qué? Bueno, porque estamos posicionados aquí, por ejemplo, y estamos en este. Luego la posición 2, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Son esas como vienen en orden. Entonces a cada una le va a tocar 1. Este sería el ID, este sería el año. Le estoy cambiando porque ven que aquí ya le cambié los nombres, para que no quede así en mayúscula, que sería muy feo. Este sería el mes, este sería el día, esta sería la hora, esta sería la magnitud, la profundidad. Ya le puse los mismos nombres para dejarlo igual, ¿verdad? Profundidad y aquí la locación. Magnitud. Y aquí pusimos la locación.
Locación es así. ¿Ok? Y ya una vez que tenemos todos los elementos bien llenitos, ven, para cada uno lo que viene en su columna respectiva. ¿Por qué? Porque solo estoy analizando row por row, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya que los tengo bien bonitos, le decimos que al arreglo le hacemos un append. ¿De qué? Del objeto que acabamos de crear. ¿Verdad? Y listo. Y aquí esto es para cambiarme de fila, en caso de que sea la primera, para que ya después pues siga procesando, ¿verdad? ¿Ok? Y al final hace un return del arreglo. ¿De qué? Arreglo de objetos ya lleno. Porque es este arreglo que solo dame. ¿Ok? Y ahora sí. Esta es la manera en que se carga. Veamos ahora cómo sería para extraer los valores. Aquí, bueno, vamos a ver qué. No, vamos así. En un arreglo, mandamos a llamar la función con el archivo este que queremos cargar, se llama sysmos.csv, y vamos a recorrer el arreglo extrayendo cada uno de los ¿cómo se llama? De los atributos de cada una de las posiciones. Recordemos que en cada posición lo que hay es un objeto. Entonces perfectamente puedo referirme como lo que está en la posición I y el nombre del atributo. ¿Por qué? Porque lo que está ahí puesto es un objeto. Aquí fue donde lo metimos acá. Pero ahí no es necesario empezar el rango en 1. ¿Dónde? For I in range 0 a n. No, 1, porque el arreglo ya ignoró o sea, yo no metí ahí los títulos. Okay. Ya con el diferente 0 hace, o sea, omite esa primera fila. Omitió la primera fila, sí, correcto. Aquí también, algo que voy a tener de cambiar los nombres aquí para que nos vaya a compilar bien. Algo que aquí también hicimos, que se me olvidó comentárselos. ¿Ok? Que se me olvidó comentárselos por aquí. Es que cada uno de estos le cambiamos el tipo, ¿verdad? O sea, el ID es un entero, el año es un entero, el mes es un entero, el día es un entero, la hora es un string, como estábamos viendo, lo que tiene un formato ahí medio raro. La medición está la magnitud, perdón, está en flotante, la profundidad está en flotante y la locación, como es texto, lo dejamos sin hacer ningún cast, ¿verdad? Eso es para guardar los datos como son. Cuando ¿Ok? no tienen nada, cast, In string. como string. Sí, correcto, como lo trae. ¿Ok? Y ahora sí, esto que tenemos por acá es simplemente para que no me cambie de línea y me separe los valores con una coma para poder ver el registro como tal. Y el último sí hace el cambio de línea. ¿Ven? Cada uno de estos elementos, ¿verdad? O sea, todo eso es lo que está almacenado en la posición 0 del arreglo. Y eso es un objeto que tiene 8 atributos. ID, año, mes, día, hora, magnitud, profundidad y locación. Ya con esto, hacer ¿cómo se llama? Las preguntas o responder las preguntas que se estaban haciendo, por ejemplo, el sismo más fuerte registrado en una fecha en específico, por ejemplo. Entonces ya van y hacen, o sea, y buscan el mayor valor de la división entre magnitud entre profundidad, buscan el mayor de ese rango y lo muestran en pantalla, por ejemplo. Pero ya con la información cargada en memoria es mucho más fácil. Y adicional, con la utilización de un arreglo de objetos para
Para simplificar un poco más el manejo y el recorrido, no usar la matriz como tal, sino que únicamente me preocupo por ir bajando en los elementos del arreglo, no irme a profundidad, digamos, con índices, sino que yo sé que cada elemento, pues acceso directamente al ID, o al año, o a la magnitud, o a la profundidad. ¿Ok? Bueno, eso es una manera de verlo. O sea, en el examen, como tal, recordemos que la otra semana primero es parte de las exposiciones y luego tenemos una clase el jueves en la noche de preparación para el examen. Vamos a ver algunos ejemplos, cosas así. Pero lo más seguro es que en el examen pues vamos a manipular archivos y eventualmente se les pedirá hacer alguna clase para manipulación de datos. ¿Ok? Bueno, a nivel general hay muchísimo más teoría detrás de manejo de objetos, pero a nivel, más bien, detalle muchísimo más, pero a nivel general, pues creo que con eso nos defendemos pues bastante bien, por lo menos en la creación de tipos de datos compuestos y manejando el concepto de clase, objeto o instancia de clase, y que lo que tienen las clases son atributos, que son variables, y métodos, que son funciones. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado, digamos que claro. Yo tengo una pregunta rápida. Es que al final nunca entendí qué significa este comando. ¿Cómo funciona este comando en? Este comando en igual asterisco. Sin este comando, bueno, no es un comando, es coma en igual. Esto lo que hace, recuerde que el print lo que hace es, bueno, imprime lo que esté ahí metido y cambia de línea. Para obligarlo a que no cambie de línea, metemos esto al final, coma en igual ese coso. Y ese print lo obligamos a que no se pase de línea, sino que se quede en la línea, en la misma línea. ¿Para qué hice esto? Esto es básicamente para que cada registro se pudiese imprimir así pegadito, ¿eh? Y este último, que es la locación, ¿ves? A este último no se lo puse, para que aquí sí brinque. Mira que bien, eso es lo que hace. Creo que a mí me quedó la duda con el de constructor. Ajá. Porque porque al inicio me acuerdo que era para definir cada dato, digamos, o sea, como la identidad es igual a PETIA o algo así. Esto. Ay, perdón. Esta parte. Ajá, exacto. Ahí yo creí que estaba definiendo como los datos, pero abajo en las funciones sale el get. Sí, también esas que yo hice de get y set es para sobreescribirlas. De aquí de primera instancia las puede inicializar, pero también les puede caer por encima el valor. O sea, los valores que tienen los atributos de los objetos no son eternos. O sea, ustedes los pueden modificar, por eso fue que hicimos esos get y set. Ok, entonces si yo nomás abro el constructor, igual me van a salir los datos, sin necesidad de poner el get y todo eso. No, si usted hace el constructor es para que recuerde que el constructor es lo que se ejecuta al principio. Y ya, se ejecutó una vez y ya. Okay. Y lo demás usted los puede seguir llamando. Usted no puede volver a llamar al constructor, se ejecutó una vez y listo. En este caso yo lo puse para que inicializara variables. Bueno, atributos. Pero si no lo pone, no hay problema, no pasa nada. O sea, no inicializa nada y los inicializa con los get y los sets. Ajá, lo sobrescribe una vez sin necesidad de... Correcto. Gracias. Hombre, con gusto. ¿Más dudas, consultas, comentarios? ¿Seguros? Bueno, chicos, voy a subir este ejemplo. Bueno, ya está uno, voy a subir el otro, el de cargar el archivo. Y si no tenemos consultas, pues terminamos el día de hoy un poquito más temprano. Muchísimas gracias, chicos. Que les vaya bastante bien. Estamos en contacto. Si tienen dudas o algo así, no duden en avisarme. Ok.